Muy bien, Santiago capítulo 1, voy a comenzar leyendo desde el verso 19 en adelante. Dice la Escritura: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hasta ahí leemos, hermanos. Hemos dicho hace un par de domingos, cuando comenzamos esta serie de sermones acerca de que Dios prueba la fe, hemos dicho de que hay varias formas o varias maneras en que Dios hace esto de que Él prueba la fe. De esto es lo que trata el libro de Santiago, y hemos visto que Dios prueba la fe por medio de las dificultades. Ya hemos hablado de esto. Encontramos también aquí en el libro de Santiago que Dios prueba la fe por medio de la palabra. Dios prueba la fe también por medio de nuestras acciones hacia los demás. Dios prueba nuestra fe por nuestras obras. Y Él prueba nuestra fe por el uso o el dominio, el control que nosotros tenemos de la lengua. En esta mañana yo quiero hablarte de Dios probando la fe por medio de la palabra. Dios prueba la fe por la palabra. Ese es el tema de esta mañana. Primeramente, antes que nada, hermanos, hay una idea que tú y yo tenemos que tener más que clara. Hay una idea que necesitamos tener bien segura, y es esto de que Dios prueba a sus hijos. Dios siempre prueba a sus hijos. Siempre lo ha hecho, lo seguirá haciendo. Dios prueba a sus hijos. Vemos esto en las Escrituras, todo el tiempo Dios ha probado a los suyos. De hecho, vimos el domingo pasado, en Génesis capítulo 22, ¿a quién probó Dios? Abraham. Dios probó a Abraham cuando le dijo: toma ahora a tu hijo a quien amas y ofrécelo en sacrificio. Allí Dios probó a Abraham. Y cuán importante la manera en que Abraham respondió a esa prueba, la manera en que él respondió a la palabra, la manera en que él respondió a la voz de Dios, porque ahí vemos que Abraham realmente estaba en serio con Dios, que realmente él caminaba con Dios, que realmente era un hijo de Dios. Dios probó a José, Dios probó a Job, Dios probó a Daniel, probó a los amigos de Daniel, probó a Pedro, probó a Juan. Probó a muchos, lo vemos a través de las Escrituras, y sencillamente lo hace porque Dios siempre prueba a los suyos. En Jeremías 9:7, no lo vamos a buscar, pero dice la Escritura en Jeremías 9:7: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré. Eso está diciendo el Señor, y eso es lo que quiere hacer el Señor contigo y conmigo. Sin duda alguna que eso es lo que Él va a hacer. Él va a probarnos, Él va a refinarnos. Eso es lo que hace Él con los suyos. Así que si hay algo, hermanos, que tú y yo tenemos que saber, si hay algo que tenemos que tener en claro, ¿sí?, es que Dios prueba a los suyos. Por ende, si tú eres un hijo de Dios, tienes que saber que pruebas van a venir. Pruebas van a venir. Ahora, Dios prueba a los suyos, y necesitamos entender y tener también bien claro que cuando Él lo hace, Él tiene un buen propósito.
¿sí? Dios tiene un buen propósito cuando nos prueba. Cuando Dios nos prueba, Dios no está como algunos piensan, que Dios está pensando en dañarnos, que Él está pensando en destruirnos, que Él está pensando en causarnos mal. De ninguna manera. Dice la Escritura, incluso aquí en Santiago, que toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto. Desciende de Dios, ¿sí? De Él solo vienen cosas buenas para nuestro bien, para nuestro provecho. Romanos 8:28 dice que todas las cosas a nosotros nos ayudan para bien. Así que, aunque es verdad que a veces juzgamos las cosas por la apariencia, aunque hay veces que estamos ahí pensando qué de bueno puede tener esto que me está ocurriendo, porque la verdad que lo veo todo malo, la verdad que cuando nosotros no entendemos, pero realmente tenemos que entender que Él sí sabe. Él sí entiende lo que Él está haciendo. Él sí entiende por qué lo está haciendo. Él sí entiende para qué lo está haciendo. Y aunque quizás nosotros no lo entendamos en el momento, quizás vendrá un tiempo en que Él nos permitirá entenderlo, lo que Él está haciendo. Muchas veces nos pasa que en medio de la prueba o de la dificultad no sabemos qué hacer. No sabemos cómo actuar. No sabemos cómo conducirnos, y qué bueno que Dios nos da el remedio para ello. Porque dice aquí que si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno no sabe cómo actuar, si alguno no sabe cómo proceder en medio de la prueba, ¿qué dice? Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Así que qué bueno que Dios aún nos da los medios para pasar la prueba. Él nos prueba y aún nos da los medios, nos da la sabiduría para pasar por esa prueba. Pero el punto, ten por seguro que Él te va a probar, en que Él no está pensando en causarte un mal, sino que por lo contrario, que Él quiere hacerte bien. Él quiere hacerte bien, Él quiere causar bendición a tu vida, quiere que sea para provecho, quiere que sea para tu bien. En 1 Pedro, en capítulo 5, ahí un par de hojas más adelante, tú puedes buscarlo en tu Biblia. 1 Pedro, capítulo 5. Miren el verso 10. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Saben que este versículo aquí está mencionando algunas de las razones por la cual Dios nos prueba, algunas de las razones para la cual Él nos prueba, qué es lo que Él quiere hacer en ti y en mí cuando Él nos prueba. Según este versículo, Él quiere perfeccionarte. Según este versículo, Él quiere afirmarte. Él quiere fortalecerte, Él quiere establecerte, Él quiere ponerte firme. Eso es lo que Él quiere hacer. Las pruebas que Él trae a nuestra vida son con un buen propósito. Son con un buen propósito. El pastor compartía el domingo pasado acerca de la prueba sorpresa. ¿Se acuerdan la prueba sorpresa? Qué bueno que estamos en sintonía con esto de hablar de la prueba, porque esto me indica de que Dios quiere enseñarnos algo. Hay algo que Dios quiere mostrarle a la iglesia. Cuando estudiabas antes y el profe te decía que había prueba sorpresa, ¿no? ¿Qué tema? Cuando había prueba sorpresa, ¿qué pasaba? Había prueba sorpresa, entonces había pánico, comenzaba el pánico. Comenzaba la preocupación, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Todo esto, ¿por qué? Porque sabías, había algo dentro tuyo que te decía que no estabas listo para salir bien en esa prueba. Entonces por eso venía el pánico y por eso venía la preocupación. ¿Sabes cuándo estamos preocupados por ser probados? Cuando no estamos preparados. Cuando no estamos preparados. Cuando pensamos en que va a haber prueba, entra el pánico
¿sí? Y es lógico porque no estamos seguros de cuál va a ser el resultado de la prueba. Llega entonces el temor, es natural. Pero es interesante, o era interesante, que cuando había prueba sorpresa, siempre había uno o dos de esos que nosotros le decíamos el traga. ¿Se acuerdan? Ese que se la sabía toda, no era mi caso. Pero entonces, ¿qué pasaba con ese? Ese no tenía temor, no tenía problema de la prueba sorpresa. ¿Por qué? Estaba seguro de lo que sabía, estaba seguro de lo que conocía. Entonces, que venga prueba total, estoy preparado, estoy seguro. Hermanos, no sé si ya me entienden, pero qué bueno sería para nosotros tener esa seguridad. Esa seguridad de decir, no importa que venga prueba, no hay problema, estoy seguro, estoy preparado. Estoy preparado para la prueba. Así que en definitiva, ¿a quién no le gusta ser probado? A los que están preparados. A los que no están preparados, a esos no les gusta ser probados. ¿Cuál es la solución? Mantente aprendiendo, prepárate para la prueba. El pastor compartía también y explicaba, veíamos que Dios tiene buenas razones para probarnos. En verdad que Dios tiene buenas razones para probarnos, y realmente las pruebas traen muchos beneficios a nuestra vida. Las pruebas traen beneficios a nuestra vida y pudiéramos hacer una lista de ellos, ¿sí? Saben que las pruebas contribuyen a nuestro crecimiento espiritual, ¿sí? Entendemos que cuando pasamos por pruebas, las pruebas desafían la fe. Al enfrentar dificultades y pruebas tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente, profundizar nuestra dependencia de Dios, ¿sí? Cuando pasamos por prueba es cuando más tenemos que confiar en Dios. Cuando pasamos por prueba es cuando más oramos, ¿sí? Se fortalece nuestra dependencia de Dios. Otra razón para las pruebas, o algo bueno que trae la prueba, es la purificación. La purificación. Las pruebas y tribulaciones pueden purificar el carácter de una persona. Tú pasas por pruebas, entonces estas revelan tus áreas de debilidad, tus áreas de pecado, tus áreas de imperfección, y nos dan esa oportunidad de tratar con el pecado y corregir los problemas o las cosas que están mal en nuestra vida. Así que la prueba trae purificación. Las pruebas también nos preparan para el servicio a Dios. Nos preparan para el servicio a Dios. Dios puede ponerte a prueba con el fin de prepararte para un ministerio específico, ¿sí? Dios puede ponerte a prueba para que tú aprendas y el día de mañana puedas aconsejar a otros, consolar a otros. Nunca nos vamos a olvidar con mi esposa, hace 18 años cuando nos casamos, y el primer año de matrimonio, y ahí perdimos nuestra casa, ella perdió a su mamá, yo perdí a mi papá, y todo fue en el primer año, y estábamos seguros que queríamos servir a Dios, y algo que pensábamos, si Dios va a utilizarnos, Él tiene que enseñarnos cómo vamos nosotros a consolar a otros, cómo vamos a decirle a otros, entiendo lo que estás pasando, si nosotros no lo pasamos primero. Entonces, a veces las pruebas pueden ser un medio para que nosotros estemos preparados para servir a Dios en un área específica. Las pruebas también nos permiten crecer en paciencia, ¿sí? La prueba de la fe produce paciencia, ¿sí? Ahora, hermanos, yendo a nuestro texto aquí en Santiago, y no estamos haciendo un estudio expositivo completo de Santiago, estamos tocando algunas áreas de cómo Dios prueba la fe, pero allí en el verso 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Nos dice aquí el verso que debemos recibir la palabra, pero también nos dice que previamente a eso hay algo que nosotros necesitamos hacer. Dice que debemos desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Sí necesitamos recibir la palabra, pero antes hay algo que nosotros debemos desechar. Esto es algo que no podemos pasar de largo, esto es algo que no podemos obviar,
Y la idea aquí es despojarnos de todo lo que nos impide crecer espiritualmente, ¿sí? Esta palabra inmundicia y abundancia de malicia simbolizan no solo el pecado en nuestra vida, sino cualquier actitud o cualquier comportamiento que impida nuestra relación con Dios. Entonces dice la Escritura aquí que antes que nada debemos desechar estas cosas. Y luego está la palabra recibir, que en este contexto, ¿sí?, sugiere una acción activa, una acción constante, ¿sí? No se trata solo de escuchar pasivamente, sino de aceptar la verdad de Dios con un corazón abierto, con un corazón dispuesto. Y este es el énfasis de lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Lo que vamos a estar desarrollando en estos próximos versículos es cómo tú recibes la palabra de Dios. ¿Cuál es tu actitud o cuál es tu respuesta a la palabra de Dios? Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez más, hermanos, quiero recordarte, la idea que te tiene que quedar bien clara en esta mañana es que la fe genuina se manifiesta cuando ponemos por obra, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Dice aquí el texto que debemos ser hacedores de la palabra. Sí, debemos ser hacedores de la palabra. Ahora, hay algo particular acerca de la Escritura que la hace muy diferente a cualquier otro libro que tú y yo podamos leer. Necesitamos entender esto, ¿sí? Tú puedes leer muchos libros, los libros que tú leas pueden ser para informarte, puede ser para tener más conocimiento, puedes leer un libro para entretenerte, ¿sí? Ahora, la Biblia es muy diferente a ellos en todo sentido. La Biblia demanda de ti acción. ¿Entiendes? La Biblia es el único libro que va a demandar de ti acción. La Biblia lo dice aquí, lo acabamos de leer, que debemos ser hacedores de la palabra. Tú puedes leer un libro de historia, pero ese libro de historia que tú leas no te va a demandar nada, no te va a demandar ninguna acción. Tú puedes leer un libro de literatura y no va a haber ningún imperativo ahí que te diga que tú tienes que hacer algo. Puedes leer un libro de ciencia, no te va a demandar nada. Incluso puedes leer un libro de recetas de cocina y sí te va a dar instrucciones de cómo puedes preparar esto, cómo puedes preparar lo otro, pero no va a haber un imperativo que te diga que tú tienes que cocinar esto. No. La Biblia es el único libro, ¿sí?, que demanda acción. Eso es una de las cosas que la hace diferente al resto de los libros. Otra cosa que tú tienes que tener bien en claro y tienes que tener bien seguro que si bien la Biblia es un libro que demanda acción, Dios no va a pedir nada de ti. Dios no va a pedirte que tú hagas nada hasta que primeramente tú te conviertas a Cristo. Dios no te va a pedir nada hasta que primeramente tú seas un hijo de Dios. Lo único que Él te va a pedir primeramente es que tú creas en Él. Tú necesitas creer. Es lo primero que la Biblia te va a pedir. Lo primero que Dios te va a pedir. Tú necesitas creer en Él. Tú necesitas creer acerca de lo que Él ha hecho por ti. Tú necesitas reconocer tu condición de pecado. Tú necesitas entender que Él es el único medio para ser salvo. Es lo primero. No necesitas ocuparte de nada más. Pero luego que conocemos a Cristo, luego que somos hijos de Dios, entonces ahora Él sí nos dice que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces lo que vemos es que un hijo de Dios es alguien que pone por obra la palabra de Dios. Un hijo de Dios se ocupa y se preocupa por ver en la palabra qué es lo que Dios quiere que haga, por ver qué es lo que Dios pide que haga, y entonces una vez que lo sabe, luego comienza a ponerlo por obra. Hablamos con los jóvenes acerca de 4 cosas que tú tienes que hacer con la palabra. 4 cosas que tú tienes que hacer con la palabra. Lee, entiende, aplica y practica, ¿sí? Lee, entiende, aplica y practica. Primero lees la Escritura,
luego te aseguras que entiendes lo que estás leyendo. Una vez que entiendes lo que estás leyendo, aplicas, bueno, a ver cómo se aplicaría esto a mi vida, qué es lo que Dios me está pidiendo que haga con esto. Luego que entendiste cuál sería la aplicación, qué es lo que Dios quiere que hagas, ¿qué viene? Practica, ponlo en acción. Así que lee, entiende, aplica y practica. El asunto es que muchos están ahí como el etíope. ¿Se acuerdan del etíope? ¿Sí? ¿Qué iba haciendo el etíope? Iba leyendo. ¿Qué iba leyendo? El libro de Isaías. Se le acercó Felipe y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué le dijo? No, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Este estaba leyendo, leía y leía, pero no entendía. Algunos están ahí, así que no entienden. Y quizás una de las razones por qué no entienden es porque solamente leen por rutina. Hay que tener cuidado con eso. Algunos simplemente leen porque saben que tienen que leer. Entonces a la mañana o en algún momento del día empieza bla, 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 bla. ¿Qué entendiste? No, no importa, pero leí. Algunos parece que leen para limpiar su conciencia. No es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros leamos, que entendamos, que apliquemos, que practiquemos. Lo mismo pasa cuando escuchamos. No solamente es cuando leemos, cuando escuchamos, ¿sí? Algunos escuchan y no se toman el tiempo de preguntar cuando no entienden, ¿sí? Escuchaste algo que predicó el hermano Marcelo, que predicó el pastor, no lo entendiste, no te vayas sin entender. Pregunta, consulta, ¿qué quiso decir? Así ahí después puedes aplicar, puedes practicar. No te quedes con la duda. Miren Mateo, el Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 13, tenemos la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan la semilla que cayó en diferentes terrenos? Solamente el verso 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y que dice y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Así que necesitamos oír, necesitamos entender para después poder dar fruto, ¿sí? ¿Cuán importante esto? La pregunta que podemos hacernos en esta mañana: ¿qué estás haciendo tú con todo lo que estás leyendo? ¿Qué estás haciendo tú con todo lo que estás escuchando? Nos dice el texto aquí en Santiago que tú y yo somos llamados a ser más que simples oyentes. Llamados a ser más que simples oyentes. Dice, no tan solamente oidores de la palabra. Tú y yo sabemos que hay una gran diferencia entre ser un estudiante de una clase y ser un oyente, un simple oyente, ¿sí? A veces lo pasa el pastor cuando enseña en el seminario. Están aquellos alumnos que son realmente estudiantes, que están comprometidos, que quieren obtener un título, y están aquellos que van como oyentes y nada más. ¿Cuál es la diferencia? Parte de la diferencia es que los oyentes nunca tienen que tomar un examen. Nunca van a tomar un examen. Nunca van a tener que preparar un trabajo escrito. No tienen que estudiar nada. Simplemente van, se sientan allí, escuchan la clase y listo. Y no tienen ninguna especie, ningún tipo de compromiso. Y como no han cumplido ningún requisito, entonces lógicamente no van a recibir ningún diploma, porque no han hecho nada más que sentarse allí en la clase. Hermanos, en la vida cristiana, la fe de un hijo de Dios lo conduce a la acción. La fe hará de ti y de mí
que seamos más que un simple oyente. Tú y yo como hijos de Dios no hay manera que seamos simplemente un oyente. La fe hará que tú y yo seamos hacedores de la palabra de Dios. Aunque hermanos, tengo que decirte sin lugar a duda, por el hecho de que no somos oyentes, entonces vamos a pasar por el examen, ¿sí? Vamos a tener que pasar por el examen, vamos a tener que pasar por la prueba, porque no somos oyentes. Vamos a pasar por la prueba. Hay varios textos en las Escrituras que nos hablan de esto, nos muestran que un hijo de Dios pone por obra la palabra. Cuán importante es esto de que necesitamos poner por obra la palabra. Otra cosa que necesitamos que nos quede bien claro, ya que estamos hablando de eso, es que ser un hacedor de la palabra no es un requisito para ser salvo. No quiero que nos confundamos. Ser un hacedor de la palabra no es un requisito para ser salvo, sino que ser hacedor de la palabra es un resultado de que somos salvos. ¿Entienden esto? No es que tú tienes que hacer para ser salvo, sino que lo que tú haces es una evidencia de que tú eres salvo. Hay varios textos. Voy a invitarte a que vayas a Mateo, el Evangelio de Mateo, rápidamente. Mateo capítulo 7. Allí casi culminando el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7. Mateo 7:21 dice el Señor Jesucristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora lo que acá está refiriendo es que hay muchos diciéndole Señor, Señor. Hay muchos haciendo, vamos a decir, alarde de su fe, pero hay pocos poniendo en práctica o viviendo la palabra. Los que demuestran fe genuina no son aquellos que le dicen Señor, Señor. ¿Quiénes son los que demuestran fe genuina? Son los que hacen la palabra, los que cumplen la palabra, los que la ponen por obra. No lo vamos a buscar por falta de tiempo, pero Lucas 8:21, el Señor Jesucristo dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí Jesús nos dice que su familia se caracteriza por la obediencia a la palabra. Los hijos de Dios se caracterizan por la obediencia a la palabra. Pablo, hablándole a los romanos, le dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Y nuevamente, esto no es que tú tienes que hacer esto o aquello para ser justificado, sino que uno que ha sido justificado se vuelve un hacedor de la palabra. Otra vez te voy a preguntar, ¿qué tú haces con la palabra que se predica cada domingo? ¿Qué tú haces con la palabra que tú vas escuchando? Porque Dios espera de nosotros que nos esforcemos en poner en práctica la palabra y que de esta manera demos evidencia de que somos hijos de Dios. Tu puesta en práctica de la palabra de Dios es evidencia de que tú eres un hijo de Dios. Verso 22, Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a mirar un poquito esta frase, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir con esto de engañarnos a nosotros mismos? La palabra engañarnos en el griego, utilizada en este pasaje, simplemente significa razonar falsamente o razonar incorrectamente. Santiago entonces lo que nos quiere decir es que se trata de uno que no está pensando correctamente.
de uno que se está engañando a sí mismo. Por ejemplo, hermanos, si tú crees que puedes agradar a Dios simplemente con ser un oidor de la palabra y no un hacedor de la palabra, si tú crees esto, si haces esto, entonces tú te estás engañando a ti mismo. ¿Sí? Tú no puedes ser simplemente un oyente de la palabra de Dios. Te engañas a ti mismo. Si tú crees que por ser un oidor de la palabra y no hacedor de la palabra puedes ser un buen cristiano, puedes estar en buena comunión con el Señor, te engañas a ti mismo. Vamos a buscar otro texto, Juan capítulo 14, rápidamente. Juan capítulo 14. Miren las palabras de Cristo en Juan 14, 21. La primera parte del versículo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que guarda mis mandamientos es el que me ama. Una manera en que tú muestras que eres un hijo de Dios, una manera en que tú muestras que amas a Dios, es cuando tú guardas la palabra. Verso 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, que dice, mi palabra guardará. El que ama a Dios, el que es hijo de Dios, dice, mi palabra guardará, la pondrá por obra. Y el versículo 24 nos habla justamente de lo opuesto. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. El que no es hijo de Dios, no guarda la palabra. No vamos a buscar, pero 1 Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No guardar la palabra, no poner por obra la palabra, es propio de uno que no es hijo de Dios. Es propio de uno que no vive y practica la fe. Un hijo de Dios, uno que ama a Dios, pone por obra la palabra. Ahora, hermanos, otra cosa que yo necesito que tengamos en claro, ¿sí? Que cuando hablamos de guardar la palabra, hablamos de guardar todo el consejo de la palabra de Dios. Todo el consejo de la palabra de Dios. Si tú eres selectivo en tu obediencia a la palabra de Dios, entonces tú vives engañado. ¿Sí? Te engañas a ti mismo. Tú no puedes ser un hacedor solamente de lo que a ti te gusta. Tú no puedes ser un hacedor solamente de lo que a ti te parece bien o de lo que te queda cómodo y el resto pasarlo por alto. Te engañas a ti mismo. Tú dices, yo vengo los domingos, yo cuido mi manera de hablar, yo amo a los hermanos, pero no me pidan que ame a fulano, no me pidan que ponga los diezmos, no me pidan que deje tal vicio. Si tú eres selectivo con la palabra de Dios, si tú cumples una parte pero la otra no, entonces tú vives engañándote a ti mismo. Así que, hermano, no te engañes a ti mismo, porque un hijo de Dios se evidencia por la buena respuesta que tiene a la palabra de Dios. Un hijo de Dios escucha la palabra de Dios y se esfuerza por poner en práctica toda la palabra de Dios y no es selectivo con la palabra de Dios. ¿Sí? Esto es lo que caracteriza a un hijo de Dios. Ahora versículo 23 y 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos, decimos que Dios prueba la fe por la palabra, porque la palabra, al igual que un espejo, nos muestra realmente quiénes somos. La Biblia, ¿sí? Igual que un espejo, nos refleja quiénes somos, nos muestra cómo somos, nos muestra cuál es nuestra fe.
La Biblia, al igual que un espejo, nos muestra tal cual nosotros somos. El espejo mencionado aquí es literalmente una figura de la palabra de Dios, ¿sí? Siempre decimos, cuando tú te miras a un espejo, ves un reflejo claro de ti, te ves tal cual tú eres, así te ves en el espejo. Eso mismo es lo que va a hacer la palabra de Dios. Te va a dar un reflejo claro de ti, de cómo tú eres. Ahora la palabra de Dios, al igual que un espejo, nos va a revelar nuestras imperfecciones, nos va a revelar los cambios que necesitamos hacer. Si tú vas frente a un espejo, ves lo que hay que corregir, entonces, ¿qué haces? Comienzas a peinarte, a hacer los cambios, los arreglos necesarios, ¿sí? No vamos a entrar en detalle con eso, pero tú haces los cambios necesarios. Es igual con la palabra de Dios. Tú te ves en el reflejo de la palabra de Dios, te ves en ese espejo, ¿y qué espera Dios que tú hagas? Que hagas los cambios necesarios. Ahora es curioso que siempre que nos miramos en el espejo, siempre hay algo para corregir. Un pelo parado, yo ya no tengo, pero siempre hay algo fuera de lugar. Tú te miras en el espejo de la palabra de Dios y siempre hay algo para corregir. Siempre hay algo para cambiar y Dios espera que tú hagas los cambios. Un hijo de Dios, uno que tiene fe genuina, hace los cambios necesarios. Hace los cambios necesarios. No puede simplemente verse en la palabra de Dios y dejarlo pasar sin hacer nada. Un hijo de Dios hace los cambios necesarios. El texto dice, porque él se considera a sí mismo y se va y pronto o luego olvida cómo era. Él se considera a sí mismo. ¿Saben, hermanos, que hay personas que no quieren mirarse en el espejo de la palabra de Dios? Hay personas que no quieren considerarse en el espejo de la palabra de Dios porque el espejo de la palabra de Dios les muestra cuál es su condición. Entonces por eso no se quieren mirar en ese espejo, no quieren ver cuál es su condición. Entonces algunos cuando van a la palabra simplemente parece que quieren escoger los textos que van a leer. Algunos van por donde le gustan la palabra. Abren la palabra donde encuentran palabras bonitas, abren la palabra donde encuentran palabras que le van a hacer de ánimo, que le van a hacer de aliento, donde hay promesas, donde encuentran como que la palabra le palmea la espalda, que los apapacha. Algunos van así a la palabra, pero esa no es la idea de Dios para nuestro tiempo de leer la palabra. Dios quiere que nosotros pasemos detenidamente por toda la palabra, que la leamos completa de punta a punta, y no solamente que la leamos, sino que la entendamos, y luego que la entendamos, ¿qué? Que la apliquemos, que la pongamos por obra, toda, completa. No solamente hablamos de cuando leemos la Escritura, hablamos de cuando la escuchamos predicar. Algunos se enojan cuando desde el púlpito se predica tal o cual tema. Algunos piensan hasta que el pastor preparó el sermón exclusivamente para ellos, porque el pastor quiere machacarles con algo que tienen. Pero no es así. Se enojan con la palabra de Dios porque no quieren verse, no quieren ver su condición a través del espejo de la palabra de Dios. Algunos solamente quieren asistir a los cultos para escuchar cosas bonitas, para escuchar de esto mismo, de las promesas de Dios y las cosas lindas, pero no quieren asistir a los cultos para que se los confronte con el pecado. Hay gente que no quiere oír la verdad de la palabra de Dios, prefiere quedarse con la mentira del diablo que con la verdad de la palabra de Dios. La Biblia es clara y un hermano compartía un versículo esta semana cuando Pablo le dice a Timoteo que habrán tiempos donde la gente no querrá escuchar la sana doctrina, no querrán escuchar la buena enseñanza,
no querrán escuchar la verdad de la palabra de Dios, y dice que habrá falsos maestros que se volverán a las fábulas para darle simplemente a la gente lo que quiere escuchar. Ciertamente, hermanos, estamos en esos tiempos en que la gente no quiere considerarse en el espejo de la palabra de Dios, porque no quiere ver su pecado. Dice el verso 25, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente, el que mira atentamente. Hermanos, saben que el espejo en aquellos días no es lo mismo que hoy tú y yo conocemos, ¿sí? El espejo en aquellos tiempos podía ser alguna especie de latón. El espejo en aquellos tiempos podía ser algún tipo de metal lustrado. Y allí se miraban. Y dicen que este espejo se colocaba en el suelo y uno tenía que inclinarse para poderse ver bien en él. Uno tenía que inclinarse. Y saben que esto nos indica que uno necesita inclinarse, uno necesita humillarse para mirarse en la palabra de Dios. Necesitamos tener una mente humilde para poder mirarnos atentamente en la palabra de Dios. Cuánta humildad que necesitamos para ser capaces de examinarnos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios. Hermano, si tú vas con orgullo a la palabra de Dios, si tú vas con soberbia, si tú vas ahí creyéndote que todo está bien, que no hay nada por cambiar, que no hay nada que tú necesites mejorar, entonces de nada valdrá. Si tú vas ahí a la palabra resistiéndote, si tú vas a ella pero sin intención de permitir que Dios obre a través de ella y que Dios te transforme, que Él te cambie, entonces de nada valdrá. Pero hermanos, ¿cuánto puede hacer Dios? ¿Cuántos cambios puede hacer Dios en ti y en mí si nosotros acudimos a la palabra humildemente? Si nosotros somos capaces de humillarnos ante ella, si nosotros vamos a la palabra despojados de todo orgullo, si vamos a la palabra despojados de toda altivez, si vamos a la palabra con un corazón sincero, diciéndole al Señor, Señor, muéstrame a través de la palabra lo que tú quieres mostrarme. Muéstrame, Señor, lo que yo necesito cambiar. Muéstrame, Señor, lo que yo necesito mejorar. Entonces, ¿cuánto que Dios pudiera hacer? Déjame preguntarte, hermano, ¿cuál es tu actitud para con la palabra? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo es tu corazón cuando tú escuchas la palabra? Cuando la escuchas el domingo en el culto. ¿Cuál es tu actitud cuando tú lees la palabra en tu casa? ¿Tienes esa actitud humilde que es propia de un hijo de Dios? Necesitamos tener esa actitud humilde. Dice el texto allí en el verso 25, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado, hermano, no sé tú, pero yo quiero ser bienaventurado en lo que hago. Quiero ser bienaventurado en cada área de mi vida. Quiero contar con la bendición de Dios, pero para eso necesito reconocer cuál es mi actitud ante la palabra. ¿Cuál es mi respuesta ante la palabra de Dios? Una vez más, ¿cuál ha sido tu actitud últimamente? Tu actitud a la palabra de Dios. Primeramente, ¿te has estado ocupando en leerla? ¿Ocupado en entenderla para poder aplicarla a tu vida? Porque eso es lo que hace un hijo de Dios todo el tiempo. Está todo el tiempo leyendo, oyendo,
intentando entender, intentando aplicar, intentando practicar. Eso es lo que hace un hijo de Dios incansablemente. El salmista decía, mi alma tiene sed de ti, todo el tiempo está buscando, leyendo, escuchando, alimentándose de la palabra de Dios, procurando ponerla por obra. Eso es propio de un hijo de Dios. Eso es demostración de fe genuina. ¿Has estado haciendo así o tal vez has estado siendo un poco selectivo con la palabra de Dios? Escogiendo cuáles son los textos que te quedan más cómodos y esquivando los textos que demandan cambios de ti. Necesitamos tener cuidado con esto. La pregunta es, ¿refleja tu actitud a la palabra de Dios que eres un hijo de Dios? ¿Refleja tu actitud a la palabra de Dios que eres un hijo de Dios? Recordemos que la respuesta que nosotros tengamos a la palabra de Dios, eso será una evidencia de nuestra fe, ¿sí? ¿Cómo está tu actitud con la palabra de Dios? No podemos ser simplemente oidores. No podemos dejar de hacer los cambios necesarios cuando escuchamos la palabra. Un hijo de Dios está todo el tiempo anhelando la palabra de Dios, anhelando hacer los cambios. Esos son síntomas de fe genuina, esos son pruebas de fe genuina. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias.